Hola, amigas y amigos. Escuchaba a un analista español, pero prorruso, hacer su análisis. Todo el mundo tiene derecho a ver las cosas de acuerdo al cristal con el que las mire. Yo no tengo por qué decir que él no tiene la razón. A lo mejor el equivocado soy yo. Pero así como él dice sus cosas, yo también quiero decir las mías. Decía él, por ejemplo, que Rusia le ha ganado la guerra a Ucrania. En primer lugar, eso no se debe llamar guerra. Esa es una invasión de un país extremadamente poderoso contra un pequeño país prácticamente desarmado. Prácticamente desarmado. Sin embargo, después de 3 largos años, después de que han muerto más de 1 millón de personas en esa invasión, Rusia no tiene la menor esperanza de que Ucrania le diga, me rindo. Y el análisis de este señor decía que la postura del nuevo canciller alemán, la postura del presidente francés, del primer ministro inglés, son bravatas, porque no le hacen ni cosquilla a Rusia. Oiga, perdóneme, pero si Rusia no ha podido con Ucrania, un país desarmado, ¿qué va a poder contra toda la Europa? Pues contra Francia, Inglaterra, Alemania, Finlandia y todos los demás países que conforman la OTAN. ¿Qué va a poder? Ah, no, es que ellos tienen bombas atómicas. También la tiene Francia, también la tiene Inglaterra. Y yo estoy seguro, más que seguro, que por más imbécil que sea un mandatario, no va a usar armas atómicas. Porque eso sería el fin de la humanidad. No habría razón para usarlas. Yo no entiendo, por ejemplo, que Estados Unidos acaba de hacer un anuncio de que va a hacer bombas atómicas al por mayor. No entiendo para qué. ¿Qué? ¿Para acabar con el mundo? Porque no es que van a acabar con sus antagonistas, que ni siquiera los podemos llamar enemigos. ¿Enemigos por qué? Oiga, a todas estas cosas, los mandatarios de los países empujan a sus pueblos. Ellos están seguros. Ellos tienen sus guardias de seguridad. Viajan en carros blindados. Los protegen una parafernalia de gente. A ellos y a su familia no les pasa nada. Pero y a los que mandan a las fronteras, a esos jóvenes de 18 o 20 años que mueren cuando están en la flor de su juventud. ¿Por qué? Ah, es que Rusia dice que ha atacado a Ucrania porque Ucrania se podía haber unido a la OTAN y se convertía en un peligro. Oye, pónganse la mano en el pecho ustedes, ecuatorianos y hombres del mundo. Pónganse la mano en el pecho. ¿Ustedes creen que Ucrania, porque se unía a la OTAN, iba a invadir a Rusia? Oigan, ¿qué cabeza? ¡Qué claros pensamientos del señor Putin! De lo que se trata es de otra cosa. De apoderarse de Ucrania, de apoderarse de sus tierras raras, de apoderarse de ese gran potencial agrícola que tiene, de apoderarse de una minería extraordinaria que tiene en Ucrania. De eso es que se trata. Lo otro es un pretexto. Ah, no, miren, ya Finlandia se unió también a la OTAN. Entonces una gran parte del ejército ruso se va hacia las fronteras con Finlandia. ¿Ustedes creen que Finlandia, un país chiquitito, con un ejército pequeñísimo, se va a atrever a invadir a Rusia? Eso es más o menos como que Ecuador quiere invadir a Brasil, por ejemplo, porque estamos cerca. ¿Ustedes creen que Ecuador se podría atrever a invadir a Brasil? La misma historia sería si Finlandia o Ucrania o Polonia o cualquiera de esos países colindantes con Rusia
pretendan invadir a Rusia. Lo del señor Putin, claro. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo es excusado. El señor Putin buscó un pretexto. Es un peligro que Ucrania se afilie a la OTAN y esté con nuestras fronteras. Oiga, ¿cuántos años tiene de vigencia la OTAN? ¿Ustedes han oído en algún momento que la OTAN quiera invadir a Rusia? De lo que yo recuerdo es que la OTAN quería que Rusia también se integre. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué la OTAN quería que Rusia se integre? Una razón sencilla, lógica, elemental, que no necesita mayor explicación. ¿Quién maneja la OTAN? ¿Acaso no es Estados Unidos? Sí, señor, Estados Unidos. ¿Y cuál es el enemigo real de Estados Unidos? ¿Es Rusia o es la China? Es la China hace ratón, Miguelito. Hace ratón, Miguelito, que la China es una superpotencia que está explotando, que está creciendo, que está avanzando y que le va a quitar inexorablemente le va a quitar la supremacía mundial a los Estados Unidos. Ha pasado a lo largo de la historia. Los imperios han ido decayendo. Todo en este mundo nace, crece, se desarrolla, declina y muere. Es normal. Es normal. Que uno quiera morirse. No, pues los Estados Unidos no quieren morirse. No quieren dejar de ser el país con supremacía. No quieren dejar de ser. Pero 1.400 millones de habitantes contra cerca de 400 que tiene Estados Unidos, pues hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme en un país que dice ser comunista, pero que es comunista para manejar el poder, pero es más capitalista que cualquier país del mundo. Vayan ustedes, han creado prácticamente una nueva ciudad, Chengdu, vieja, pero la han creado de nuevo, con maravillas. Miami le queda corto ante los lujos que tienen. Los países estos petroleros son de risa al lado de lo que están construyendo allí los chinos. Porque tienen capital, porque tienen gente, porque tienen mano de obra barata. Miren la estupidez de los Estados Unidos. Quieren, dice, rehacer su industria. Quieren rehacer su manufactura. Y votan a los trabajadores que les pagan barato. Ustedes pueden imaginarse, yo a veces creo que el señor Donald Trump está boicoteando a los Estados Unidos. Oiga, a mí, por lógica, yo no hablo por conocimiento científico, no soy economista graduado en Harvard, ni PhD, ni HDP, no, ninguna de esas cosas soy. Pero la lógica. ¿Cuál es la gran ventaja de la China en relación a los Estados Unidos? La mano de obra barata. ¿Cuánto le pagan a un trabajador chino y cuánto le pagan a un gringo norteamericano? ¿Cuánto? La diferencia es abismal. Allá pueden producir a menor costo. Venden las cosas que producen más baratas que en Estados Unidos. Los mismos capitalistas norteamericanos han invertido en la China. ¿Por qué? Porque tienen mano de obra barata. Ahora el señor Donald Trump, a través de leyes, a través de imposiciones, a través de estupideces, quiere que los que invirtieron en la China y en otras partes del mundo regresen a poner sus fábricas en los Estados Unidos. ¿Quién quiere poner fábricas en los Estados Unidos? Con el costo de la mano de obra que hay allí, con el costo de los impuestos, con el problema de la droga. Si ustedes no lo saben, San Francisco de California, una bella ciudad. Qué lindo que es puerto de pescadores, qué lindo que es embarcarse en ese tranvía, qué buena comida que había. Hoy se está convirtiendo en una ciudad fantasma, habitada solamente por consumidores de fentanilo que dan un espectáculo denigrante. Grandes edificios cerrados, almacenes cubiertos prácticamente de telarañas porque ya no los abren.
Así usted invertiría en los Estados Unidos. Un país que dice que persigue a los que producen droga, pero a los narcotraficantes que tienen dentro de los Estados Unidos, que son 100.000 veces más poderosos que el Chapo Guzmán. 100.000 veces más poderoso. Porque miren, en Colombia, un kilo de cocaína, $1.000. Cuando ya pasa al Ecuador y lo embarcan, $3.000. Cuando llega a México dicen que llega a valer hasta $5.000. Pero adentro de los Estados Unidos vale $30.000. ¿Quién es el que tiene más utilidades? Y ustedes han oído hablar de los carteles de los Estados Unidos. ¿Han oído hablar de carteles norteamericanos? No, señor. Entonces, Estados Unidos tiene problemas gravísimos, una deuda terrible. Todos los países tienen deuda. La China también lo tiene. Ecuador, ni qué decir, ¿no? Ni qué decir. Y preocupa no porque nuestra deuda sea más grande que la de Estados Unidos, sino que todo se tiene que medir en relación al Producto Interno Bruto. Y qué brutos los ecuatorianos para endeudarnos sin tener con qué pagar. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Decía este analista español prorruso que si Estados Unidos abandona a Ucrania, será el acabose. Ucrania tendrá que rendirse. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es tan soquete para haber firmado un acuerdo con los ucranianos para tener acceso a las tierras raras que son el futuro de la tecnología y el mundo se mueve a base de la tecnología? ¿Ustedes creen que los Estados Unidos, después de haber conseguido lo que ellos no tienen, lo que solo China tiene en gran proporción, después de eso, le van a dejar a Rusia que se lleve Ucrania? Oiga, sí que hay que ser tonto para analizar así las cosas. Estados Unidos ya le está dando nuevamente aportes a Ucrania. No para que le gane a Rusia, no. Para obligarlo a firmar un acuerdo de paz. Porque a Estados Unidos tampoco le conviene la guerra. Al único que le conviene esta guerra, al único que le conviene, es a los chinos. Los chinos han de estar, pero que aplauden haciendo tortitas de manteca con las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus poderosos contrincantes por la supremacía mundial se están desgastando entre ellos. China tiene unas fronteras con Rusia siempre codiciadas. El momento en que Rusia se desgasta, Rusia deja de ser un problema para los chinos. El momento en que los Estados Unidos se desgastan en una guerra, Estados Unidos deja de ser un problema para los chinos y los chinos se elevarán, como lo hizo Estados Unidos cuando se mataban entre europeos y asiáticos. Cuando se mataban entre ellos, se aprovechó de esa masacre en los Estados Unidos y emergió como la gran potencia del mundo. La misma táctica está haciendo China ahora en el mundo. Allá peleense Estados Unidos con los rusos. Allá peleense los europeos con los rusos. Peleense. Que mientras más se pelean, más se desgastan. Y mientras ellos más se desgastan, China emerge mucho más rápidamente. Dicen que Europa debe dejar de darle apoyo a Ucrania. ¿Cuál era el problema real de Europa con Rusia? El suministro de combustibles. Pero por favor, ya el petróleo y el gas van a pasar a la historia. Pronto no serán el combustible más codiciado del mundo. Pronto. Tantas energías que se están descubriendo. Tantas. Minerales, agua, sol, aire, mar, hidrógeno. Oiga, hágame el favor. Ya no va a ser necesario, bajo ningún punto de vista, que sigamos dependiendo de eso.
Lo único que tiene Rusia para vender realmente al mundo es gas y petróleo. Pero si los europeos dejan de depender de eso, los Estados Unidos los han estado proveyendo. ¿Quiénes se han aprovechado como los rusos no podían a nadie venderle su petróleo y su gas? Viraron pues para China. Y China les compra ahora ese combustible a muy bajo precio. Nuevamente en esto también sale ganando China, para que ustedes se den cuenta de cómo son las cosas. Es por eso que uno tiene que, antes de abrir la boca, hay que pensar. Y hay que pensar debidamente, porque si no, uno habla tonteras. Rusia ha tenido que recurrir a armas y a soldados, mercenarios. Acuérdense de los mercenarios que están todavía en la guerra contra Ucrania. Bueno, que no es guerra, sino invasión. Acuérdense de los mercenarios que tuvieron problemas con el señor Putin y de un momento a otro tuvo un accidente de aviación el jefe de los mercenarios. Han tenido que pedirle ayuda a Irán y a Corea del Norte. Corea del Norte, donde hay un dictador, cogió y mandó como carne de cañón 10.000 soldados que ya están aniquilados prácticamente en Rusia. Les mandan misiles. Los iraníes les mandan los drones. Si es tan poderoso Rusia, ¿por qué tiene que pedir ayuda? ¿Por qué? Debería ser autoabastecedor. Debió haber ganado, como dijo Putin, en una semana iba a hacer rendir a Ucrania. Han pasado ya más de 3 años. Y Ucrania no se rinde. Y no se va a rendir. No se va a rendir así nomás. A menos que los rusos le tiren una bomba atómica. Pero si los rusos le tiran una bomba atómica, se desata la guerra nuclear en el mundo. Y ya no hay razón para seguir comentando ninguno de estos temas. Es por eso, ecuatorianos, que yo digo que las cosas no son tan sencillas como se ven. Miren ustedes, los rusos perdieron Siria, un aliado fundamental para ellos. Turquía, que aparentemente era aliado de los rusos, aún perteneciendo a la OTAN, ha hecho varias proclamas públicas diciendo que Rusia tiene que salir de Ucrania, que tiene que devolver todos los terrenos invadidos. Es decir, ¿quién realmente está apoyando a Rusia? Por ahí un tontito de capirote me va a decir la China. La China puede ser que le esté mandando por debajo alguna ayuda, pero está contentísima de la pelea que tienen con los europeos y con los norteamericanos, porque ellos son los grandes ganadores. En general, mis queridos amigos, y yo les pido a ustedes que hagan su propia evaluación. Con estos aportes que yo he hecho, hagan su propia evaluación. ¿Será fácil que Ucrania se rinda? ¿Le quitarán realmente el apoyo a los europeos y los Estados Unidos? ¿China meterá la mano por Rusia en caso de una conflagración más grande? ¿Ustedes creen? Los chinos caminan despacio para llegar muy lejos. Y están en estos momentos caminando lentamente, pero con paso seguro, a ser la primera potencia mundial, de donde difícilmente la desbancarán durante algunos siglos. Ustedes tienen la palabra, analícenlo. Y mis aportes, tómenlos en cuenta, deséchenlos, acéptenlos o critíquenlos. Esa es la forma de creer y de vivir en democracia. Muchas gracias por atendernos aquí en Hablando en Libertad.